Hola, yo soy Federico Bacheto, egresado y docente de la Universidad de Buenos Aires. Trabajo en la Defensoría Pública de mi país. He tenido la oportunidad de apoyar las tareas de una Defensoría de Derechos Humanos en México. Y también he tenido la oportunidad también de apoyar la enorme tarea que descansa sobre los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de dos experiencias. En principio, una pasantía en la sección de admisibilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por otro lado, en 2018 tuve la chance de ser visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más que nada, si estás viendo este video, lo hacemos lo más relajado posible, más que nada también reconociendo que si estamos compartiendo este espacio es porque también compartimos el interés en la protección y defensa de los derechos humanos en el continente. Así que en principio por eso muchas gracias, y por otro lado vamos a lo que venimos a buscar, ¿no? Este video tiene como objetivo dos cosas. En principio, tal vez compartir algunas reflexiones que tengan que ver con el pequeño mundo de los concursos, ¿no? Estas actividades de derechos humanos donde uno se prepara, ocupa un rol y después de tantos meses de preparación llega el gran momento de la audiencia, y luego tenemos que ver cómo nos va. Y por otro lado está ok, terminé el concurso y ahora qué, ¿no? ¿Qué es lo que sigue después del concurso? Si es que hay vida después del concurso, ¿cómo es que nos reconfiguramos a nosotros mismos y avanzamos hacia dónde, ¿no? Esas son como algunas de las preguntas que tal vez podemos llegar a abordar en este muy breve video, ¿no? Y les comenté un poquito de mí simplemente para que sepan algunas de las experiencias que me ha tocado vivir y que de alguna forma también explican desde dónde es que vienen mis comentarios, ¿no? Así que empecemos con el video. Primero que nada, ustedes saben que el mundo de los derechos humanos, este pequeño mundo de las competencias de derechos humanos, tienen dos grandes escenarios, ¿no? Por un lado tenés la parte escrita, ¿no? La redacción de este memorial, y por otro lado la faz oral. Entonces, primero que nada, tenemos que reconocer que son dos momentos totalmente distintos, ¿sí? Lo que uno hace en la fase escrita, por supuesto, de alguna manera tiene su correlato en la fase oral, porque uno lo que hace es justamente defender oralmente lo que intentó desarrollar más o menos profundamente en la parte escrita, pero son dos momentos distintos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí creo que es necesario entender que las herramientas de convicción, por supuesto, aunque sean similares, nunca pueden ser las mismas, ¿no? Y de hecho uno a veces tiene la posibilidad en la parte escrita, por ejemplo, de extenderse mucho más sin que la persona que esté leyendo pierda ese hilo de atención, y eso no ocurre tanto, o al menos en los mismos términos, en la fase oral, ¿no? Entonces, en principio tenemos que reconocer que se trata de dos momentos distintos, ¿no? Y por supuesto que el primero de los consejos que uno le puede llegar a dar a las personas que se están aventurando en este lindo escenario es que, por supuesto, no hay espacio para la improvisación en ninguno de estos dos escenarios, ¿no? Uno sabe muy bien qué es lo que se espera del producto final y de manera inmediata, básicamente, nos acercamos a buscarlo, ¿no? Y nos damos cuenta enseguida cuando eso no está. Por otro lado, obvio que ya en lo que sería la etapa oral, una de las cosas que sí necesariamente tendríamos que no perder de vista es el hecho de la programación de este discurso, ¿no? De cómo nosotros llegamos a ese escenario conociendo cuáles son nuestras prioridades por un lado, y por otro lado también cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Es decir, qué es lo que se espera de nosotros y qué es lo que vamos a decir, ¿no? Esto lo que hace es permitirnos ese margen de flexibilidad para reconsiderar a medida que va pasando la audiencia cómo vamos administrando el uso del tiempo, ¿no? Porque es la herramienta más valiosa que tenemos y también es la más escasa, ¿no? Entonces eso, en la medida que nosotros tengamos nuestro plan, vamos a poder ir, mientras avanzamos, dándonos cuenta de cuán lejos estamos o cuán cerca estamos de cumplir ese objetivo que mientras estábamos preparando nos habíamos propuesto. El tema de la selección de argumentos, por supuesto, también es muy relevante en esta etapa, porque uno llega con
el objetivo de convencer a quien nos está escuchando, ¿no? De demostrar que la razón le asiste a nuestra parte. Por eso habrá algunos argumentos que tendrán un poco más de posibilidad de tener éxito y otros que tal vez merezcan ser descartados, ¿no? Una de las cosas que siempre me ha parecido muy importante es la consideración dentro de todo este escenario de los contraargumentos, ¿sí? Es decir, reconocer cuáles son los argumentos que va a utilizar la contraparte y tratar de desarmarlos mientras nosotros presentamos nuestra propia argumentación, ¿sí? Por supuesto que durante la audiencia se pueden ir dando una serie de situaciones que de alguna manera pueden ir de la mano con las preguntas que se van formulando por parte de los jueces. En ese sentido, tenemos que tratar de utilizar esos insumos a favor de nuestra propia posición, incluso las preguntas que no han sido formuladas directamente a nuestro grupo, sabiendo reconocer que eso es materia de interés de alguno de los que están escuchando las presentaciones. Tal vez podríamos hacer un poco más de hincapié por eso. Y una de las cosas que suele ser más interesante en estos escenarios también es la variedad en el uso de las fuentes, ¿no? No es solamente sentencias de la Corte Interamericana y no son solamente informes temáticos de la Comisión, ¿no? El mundo del derecho internacional de los derechos humanos tiene enorme cantidad de producción anual que se va renovando, entonces de ahí tal vez lo interesante. Esas son algunas consideraciones dentro de lo que pasa en el mundo de los derechos humanos, en el micromundo de los concursos, pero obvio, ¿qué es lo que hacemos luego, ¿no? Tal vez en una partecita muy breve del video podríamos abordar algunas de esos caminos alternativos, pero tal vez lo primero y más importante que a mí al menos me gustaría compartir con ustedes es reconocer desde ahora que no hay dos caminos distintos, ¿no? Y esto lo digo porque, claro, termina la universidad y uno empieza ese proceso de postulación a qué es lo que viene luego, ¿no? Una especialidad, una maestría, una estancia de investigación, alguna pasantía en algún lado, ¿no? Entonces, primero que nada tenemos que reconocer que somos todas personas distintas, tenemos nuestras cualidades individuales que también nos destacan, que son las cosas que nosotros tenemos que exponer de mejor manera durante todos esos procesos. Pero también reconocer que no hay dos caminos distintos, ¿sí? Por eso me parece súper importante entender esto. No hay dos caminos distintos y eso significa que si yo quiero llegar a tal lado donde tal persona ya está, no necesariamente tengo que seguir su propio camino, ¿no? El mismo camino que haya seguido. Tal vez y muy probablemente eso no se pueda reproducir, más que nada por esto que les digo que nuestra carrera suele ser una aventura jurídica muy dinámica. Que incluso cuando hacemos este esfuerzo de programación nos damos cuenta que la vida nos va llevando por caminos muy distintos y no siempre alcanzamos ese nivel de estricto apego, por decirlo de alguna manera, a esos objetivos y esos pasos graduales. Y por otro lado también reconocerles que el ejercicio les va a dar y les va a dejar una serie de herramientas prácticas que son indispensables para el ejercicio de la profesión en cualquier ámbito, regional, internacional o incluso doméstico nacional. Así que en ese sentido quédense muy tranquilos de que van a salir muy bien preparados. Y por otro lado, salir hacia dónde, ¿no? Salir a hacer qué. Y ahí lo interesante de todo esto, ¿no? Porque durante la preparación de todo este ejercicio, obviamente que uno tiene que tener algún tipo de acercamiento a la investigación, lo cual siempre es bienvenido en cualquier escenario, sea de la administración pública o el ejercicio individual. Y por otro lado también hacerles saber que el mundo de los derechos humanos no se agota para nada en lo que pasa dentro de la facultad, ¿no? Porque lo más interesante ocurre puertas afuera, ¿sí? Es decir, tener la chance de apoyar las tareas de alguna asociación civil, alguna organización no gubernamental, de estas que hay muy conocidas, pero también otras que sean más pequeñas, y ahí me parece lo más interesante, ¿no? Ir donde la sociedad necesite que vayamos, ¿no? Esto es lo más interesante, ¿no? Reconocer que en ustedes hay un potencial de cambio enorme que el mundo actual como lo conocemos necesita tanto de ustedes. Por eso les doy la bienvenida, la cordial bienvenida en mi calidad de coordinador de vinculaciones del Instituto Colombiano de Derechos Humanos a esta aventura jurídica encantadora que esperamos sea de agrado de todos y todas y quedamos enormemente a la disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias y por supuesto los invitamos a continuar y seguir obviamente apoyando a los canales de los jóvenes emprendedores como Sebastián, por ejemplo, en Hablando Jurídicamente, que siempre ha sido una persona que ha apoyado enfáticamente los esfuerzos que se hacen desde el instituto. Así que a todos y todas un enorme abrazo y un saludo desde Buenos Aires.